y otros atentos al bolsillo. Sí, porque ahora mismo el Euribor escala al 2,7%, así es como va a cerrar abril. No da tregua, aunque se espera que el Banco Central Europeo deje los tipos de interés sin cambios. Esperamos también hoy cascada de resultados empresariales, prepárese porque va a haber más de una curva. Y ojo, el petróleo se dispara, el crudo está escalando y de qué manera. $125 el Brent con vencimiento en junio y $114 los futuros que vencen el mes siguiente, en julio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el motivo es un informe que ha presentado hace escasos minutos la agencia Axios. Cita a dos fuentes con conocimiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de lo que se cuece en la Casa Blanca. Dice que el Comando Central de Estados Unidos tiene previsto presentar a Donald Trump planes para una posible acción militar contra Irán. Esto pasa mientras las negociaciones siguen estancadas, el estrecho de Hormuz sigue cerrado y el bloqueo naval totalmente intacto, y todos pendientes del desmoronamiento de la OPEP, del cártel petrolero. Mañana mismo, mañana día 1 de mayo, es Emiratos Árabes quien hará efectiva su salida anunciada esta misma semana. El precio del crudo mantiene en vilo la inflación y por lo tanto puede modificar la política monetaria de los principales bancos centrales. Hoy sabremos si el Banco Central Europeo sube tipos de interés o cumple el guión. El Banco Central Europeo lo que está haciendo es ganar tiempo. Los miembros del Consejo de Gobierno de la Autoridad Monetaria mantendrán sin cambios los tipos de interés en la reunión que celebran hoy en Frankfurt. Lagarde alargará el periodo en el que el precio del dinero ha permanecido en el 2% actual prácticamente un año. El Banco Central Europeo se aferra a la incertidumbre existente para evitar elevar sus tasas. La pasada semana la propia Lagarde telegrafió la decisión al señalar que, si bien están dispuestos a actuar para controlar la inflación, lo harán solo cuando los datos apunten claramente en esa dirección. Junio será la cita que marque realmente cómo de lejos debe llegar el Banco Central aquí en Europa. Si para entonces los precios de la energía siguen tensionados, el debate en la autoridad monetaria apunta a que será difícil no subir el precio del dinero. Hoy también sabremos decisión de tipos por parte del Banco de Inglaterra. Los analistas prevén una votación de 8-1 a favor de mantener el precio del dinero. Sí que es cierto que hay preocupación por el encarecimiento de la gasolina y de los suministros, pero no hay traslado a los salarios, por lo que la prudencia se impone. Todo dependerá de la duración de la guerra en Irán. Y ayer le tocó a la Reserva Federal, que dejó los tipos sin cambios, en la franja comprendida entre el 3,5 y 3,75%. Fue el comité más dividido en meses. La decisión responde a un panorama que suma una inflación que se comporta con obstinación y las dudas que se abren sobre el crecimiento por la guerra que ha puesto patas arriba el mercado energético global. La votación, como digo, estaba dividida. De los 12 miembros con derecho a voto, 4 se mostraron en contra. 3 de ellos dejaron claro que estaban en contra incluso de nuevos recortes de cara a futuro por las tensiones inflacionistas provocadas por esa incertidumbre política. El presidente saliente de la Reserva Federal, un hombre tranquilo que ha resistido admirablemente a los ataques de Donald Trump a su persona y a la independencia de la institución que está a punto de dejar de dirigir, anunciaba ayer que continuará siendo uno de los gobernadores del Banco Central después del 15 de mayo, fecha en la que termina su mandato. Dije que no dejaré la Junta hasta que esta investigación haya terminado de manera completa y definitiva, con transparencia y de forma definitiva, y mantengo que mis decisiones sobre estos asuntos seguirán guiándose enteramente por lo que creo que es el mejor interés de la institución y de las personas a las que servimos. Claro desafío de Powell a Trump, que contaba con esta vacante para moldear una Reserva Federal dispuesta a trabajar a sus órdenes y en favor de su agenda económica. Powell dejó claro que el único motivo de su permanencia en el banco es la persecución legal a la que ha sido sometido por la Casa Blanca, que existen amenazas latentes de acciones adicionales y que por ello la independencia de la Reserva Federal está en riesgo. Creo que está en peligro, es decir, creo que estos ataques legales, por así decirlo, como ya he mencionado, la institución está siendo atacada por estas cuestiones y nos vemos obligados a recurrir a los tribunales para hacer valer nuestra legitimidad. Ya sabes, no se trata tanto de la independencia, sino de en realidad la capacidad de elaborar la política monetaria sin consideraciones políticas. De eso es de lo que estamos hablando y hemos tenido que hacerlo y hasta ahora hemos tenido éxito, pero esto no ha terminado.
And we've been successful so far, but that's not over. Sobre su sucesor, Kevin Walsh declaró que espera que resista las presiones políticas y aprovechó para felicitarle. Le definió como preparado y capacitado para liderar la Reserva Federal. Bueno, esto por lo que toca a bancos centrales, pero ojo, tome aire porque vienen las noticias empresariales. Ayer, resultados de 4 de las 7 magníficas: Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft. En conjunto, el gasto en inteligencia artificial vuelve a estar en el foco. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Alphabet se dispara en After Hours un 7% después de anunciar unos ingresos de 110.000 millones y un beneficio por acción de 5,11, $3 por encima de lo previsto. También gusta mucho el crecimiento de su negocio cloud del 63% interanual. Meta, en cambio, se hunde un 7% después de decepcionar con su gasto de capital de 19.000 millones, cuando el mercado esperaba que fuera de 27.000 millones de dólares. De momento no le sirve superar las previsiones con sus ingresos de 56.000 millones. Amazon sube un 2% después de anunciar que sus ingresos han aumentado en este periodo un 77% hasta los 181.000 millones y tras publicar que su unidad de nube Amazon Web Service ha crecido en este trimestre un 28%. Microsoft, por su parte, cae un 2% en After Hours después de anunciar unos gastos de capital por debajo de lo esperado. Eso sí, ha asegurado que sus gastos en IA para 2026 serán de 190.000 millones, sus ingresos de 82.000 millones y su beneficio por acción de 4,27 están por encima de lo previsto. Bueno, esto en Estados Unidos, pero aquí en Europa comienza una jornada que va a ser pues muy intensa. Tenemos ya resultados, los acaba de publicar BBVA, roza los 3.000 millones de euros de beneficio entre enero y marzo de este año y anuncia un nuevo tramo de recompra de acciones. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La entidad financiera consigue un beneficio de 2.990 millones, es un 10,8% más en tasa interanual. Habla de dinamismo en la actividad, destaca la positiva evolución de 2 de los principales mercados del grupo, México y España, con incrementos interanuales del 8,5% y el 6% respectivamente. En la parte alta de la cuenta, el margen de intereses mejora un 20%, impulsado por Turquía, América del Sur y México. Ya a principios de la próxima semana comienza ese último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 1.460 millones de euros. Y también ha madrugado CaixaBank. En este caso, el beneficio trimestral es de 1.570 millones de euros, un 7% más. El margen de intereses crece de forma muy moderada, un 0,6%, y la ratio de morosidad mantiene la tendencia descendente, se sitúa ya por debajo del 2%. También el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros. Y en Europa miramos igualmente al sector bancario. BNP Paribas ha informado de unos resultados netos mejores de lo esperado para el primer trimestre. Habla de la buena evolución de su negocio de banca minorista, mientras que la división de banca de inversión no se ha beneficiado de la turbulencia causada por la guerra en Irán. Bueno, tenemos precio del petróleo disparado. Hoy jornada en la que estaremos muy pendientes de los mensajes de Christine Lagarde después de mantener, si cumple el guión, los tipos de interés sin cambios y bueno, asimilando cascada de resultados a uno y otro lado del Atlántico, y además de los importantes, de las empresas que más peso tienen en los índices. Con todo esto, ¿qué tenemos? Pues mucha agitación en las bolsas, mucha volatilidad y poca visibilidad. Asia viene en rojo y vemos a los futuros en Europa y en Estados Unidos en negativo. Rubén Gil, buenos días. Así es, también en negativo. Buenos días, han dado la vuelta, están cotizando con caídas. Teníamos hasta hace unos minutos una excepción, la bolsa de Shanghái, que cotizaba en positivo después de que el PMI manufacturero conocido esta madrugada en China haya crecido más de lo esperado en abril, pero ya está cotizando con caídas esa bolsa de Shanghái, dejándose ahora mismo un 0,05%. Bastante más es lo que caen el resto de indicadores en aquella parte del mundo. En Asia, Nikkei de Tokio y Hansen perdiendo más de un 1%, el Nikkei se deja un 1,14% y el Hansen cediendo ahora mismo un 1,3%. Baja también el Kospi surcoreano con recortes algo más moderados, son del 0,68%. Los futuros en Estados Unidos, que subían esta noche tras la publicación de los resultados de las 7 magníficas, se han dado la vuelta y también están en rojo ahora mismo. El futuro del Dow Jones es el que más baja, un 0,56%. Más moderadas son las caídas del futuro del S&P 500, que cede un 0,15%, y el Nasdaq, que se deja
un 0,10%. Todo ello después de que Wall Street cerrara anoche con signo mixto y con el Dow Jones sumando su quinto día consecutivo de pérdidas. En Europa los futuros también anticipan caídas, son más abultadas, rozan el 1%, es lo que está bajando ese 1% el futuro del Eurostoxx 50, el futuro del DAX con recortes ahora mismo del 0,9%. El IBEX va a partir hoy desde los 17.642 puntos. Si miramos a las divisas, vemos como el dólar se mantiene cerca de su nivel más alto en más de 2 semanas. Tenemos a la divisa americana subiendo frente a sus pares. En el caso del dólar y tras la reunión del euro y tras la reunión de la Reserva Federal y a la espera del Banco Central Europeo, está subiendo el dólar un 0,1%, baja de ese nivel de 1,17, está en 1,1664 y está subiendo también el dólar frente al yen, un 0,11%, superando la barrera de los 160,49. Ojo también a lo que está pasando en el mercado de bonos, porque vemos como el rendimiento del Treasury a 2 años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas sobre los tipos de interés, ha subido por encima del 3,92%, mientras que el bono americano a 10 años ha llegado al 4,42%, ambos en sus niveles más altos desde finales del mes de marzo. El oro está cediendo ligeramente esta mañana, cotiza por debajo de $4.600, $4.557 la onza. Bueno, y además tenemos datos macroeconómicos importantes a uno y otro lado del Atlántico. Así es, hoy tenemos esa batería de resultados, batería también avalancha de datos macroeconómicos, porque en Estados Unidos la Oficina de Análisis Económico va a publicar a las 2:30 de la tarde hora española dato de PIB del primer trimestre del año, del que se espera que refleje un crecimiento moderado de la primera economía del mundo y un impacto limitado por ahora de la guerra en Irán. A este lado, el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer a las 9 de la mañana la contabilidad nacional del primer trimestre aquí en España, tras cerrar la economía española el año pasado, 2025, con un avance del 2,8%. Pero hay más, porque tenemos también cifras de crecimiento de los 3 primeros meses del año en Francia y en la Unión Europea. Y por si fuera poco, además Eurostat va a publicar el dato adelantado de inflación del mes de abril, coincidiendo con esa reunión del Banco Central Europeo y después de que los precios aumentaran un 2,6% en marzo, impulsado ya por los primeros efectos de la guerra en Oriente Medio. Son las 7:13, el día nos trae más noticias. El ejército estadounidense informará hoy a Donald Trump sobre posibles acciones contra Irán. Hugo Alonso. Según la agencia Axios, el jefe del mando central de Estados Unidos presentará a Trump un informe sobre los nuevos planes para una posible acción militar en Irán. Todo ello después de que el presidente estadounidense haya hablado por teléfono con Vladimir Putin, al que ha pedido un alto al fuego en Ucrania. He mantenido una larga conversación con el presidente Putin, le he sugerido un pequeño alto el fuego y creo que podría aceptarlo. Es posible que haga algún anuncio al respecto, aunque sea un alto el fuego breve, hay tanta gente muriendo, es ridículo, así que tuvimos una buena conversación. Lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo hace tiempo, creo que a algunas personas le han dificultado llegar a un acuerdo. Me dijo que le gustaría participar en el enriquecimiento si puede ayudarnos a conseguirlo. Le dije que preferiría que se implicara en poner fin a la guerra con Ucrania. Emiratos Árabes Unidos abandona mañana viernes la OPEP. La marcha de uno de sus principales socios hace que el organismo pierda una parte importante de su capacidad de influir en el precio del crudo. Donald Trump dice que le parece estupendo que Emiratos Árabes Unidos se marche de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y cree que su salida podría servir para bajar los precios de los combustibles disparados por la guerra en Irán. O sea, creo que es genial. Mira, lo conozco muy bien, Mohamed, y es muy inteligente y seguramente quiera seguir su propio camino. Eso es bueno. Creo que en definitiva es bueno para bajar el precio de la gasolina, del petróleo, de todo. Lo tienen todo. En realidad es un gran líder, así que no, estoy bien. Están teniendo algunos problemas con la OPEP. También mañana viernes entra en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Un acuerdo que se firmaba tras varios años de negociaciones, que puede suponer un incremento de las exportaciones españolas a esta región de más del 40%. El Banco de España prevé que el pacto comercial que entrará en vigor mañana reducirá aranceles del 9,1% al 1,1% para España y afectará a 1.700 empresas con inversión directa en aquel mercado. Estados Unidos reanuda hoy los vuelos directos a Venezuela, que están suspendidos desde 2019. Hoy tendrá lugar el primer viaje de American Airlines entre Caracas y Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en el país norteamericano, lo que refleja el creciente acercamiento de ambos gobiernos. Además, Estados Unidos enviará este jueves una delegación a Venezuela para tratar acuerdos mineros y energéticos. Y la Comisión Europea amenaza a Meta con sanciones por el acceso de los menores a sus redes sociales. Bruselas
acusa a la compañía de Mark Zuckerberg de incumplir la ley de servicios digitales de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram, y por ello la obliga a reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar las cuentas de estos menores. De no hacerlo, Meta podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual.